Hola, hola, ¿cómo están? Hoy voy a tener una charla con un amigo, pero antes de presentarlo, voy a contar algo que me pasó ayer. Ayer fui al circo y me encontré con un chico que trabajaba ahí y me contó que había dejado toda su vida para trabajar en el circo, que era su gran sueño y que cada vez que había una función, él se emocionaba como el primer día, aunque quizás no estaba en el medio del escenario como él quería. Yo sentí que él ya estaba ahí. Y hablando de esta pasión, yo conozco a alguien que tiene una misma pasión. Son esas pasiones que nacen del alma, que no tienen que ver con el ego. Y hoy voy a tener una charla con alguien que tiene esa pasión, con alguien que compartimos pasión. Así que les presento a Gerardo, lo voy a llamar para que se una. A ver, ahí está. Hola, hola. Hola, Gera, no te vemos. Hola, hola, Hola. ahí estamos, ahora sí. ¿Cómo estás? Buen día, amiga. Muy bien, ¿y vos? Bien. Me hizo acordar mucho a una historia, la historia que conté hace un ratito. Historias que tenemos todos, ¿no? El tema es que a Mm, veces, como no estamos trabajando sobre nosotros mismos, no nos damos cuenta que seguimos un mismo camino y que vinimos a ser felices, a buscar una pasión. exacto. Es que a veces lo buscamos tanto con la mente que no nos dimos cuenta que ya llegamos, Exactamente. Siempre ¿no? pasa delante nuestro. ¿Cómo estás, corazón? ¿Todo bien? Bien, vos me imagino que tendrás el mate listo porque hoy tenemos charla y mate con Gerardo. Aquí está. Mientras se van conectando un poco las personas, les damos tiempo. Si no hay mate, no hay vivo. No hay, no hay. Hoy vamos a estar charlando un ratito, vamos a estar explorando juntos cuáles fueron los últimos descubrimientos de la ciencia con respecto a la conciencia, el despertar de la conciencia, y qué pasa cuando el dato toca la memoria del alma, Vamos, ¿no? vamos. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están Así que todos bueno, ahí? ¿Se nada, van Gera, estoy sumando o muy no se van contenta sumando, que podamos tener esta charla con la misma pasión. Así Totalmente. que me alegra un montón que estés acá. Y ahí se están conectando, ahí están mandando saludos. Bueno, Jera, vos sabés que la ciencia ha avanzado últimamente, ¿no? No ha avanzado tanto como nos gustaría, pero ha avanzado mucho con Ha respecto, avanzado muchísimo, sí, ha con avanzado mucho. respecto. El tema es Sí, en qué dirección está avanzando, ¿no? Eso es importante, saberlo. eso es importante. Siento que hay algunos descubrimientos y estudios que han hecho que ayudan sobre todo a permitirse creer a las personas. Algo que parecía que era imposible, ya se habla de conciencia, como este proceso de metacognición que le llama la ciencia, que es esta capacidad de autoobservarse, lo cual abrió una puerta bastante importante, ¿no? Que antes parecía que no. Últimamente ya sabemos que el corazón piensa y siente, lo decían los antiguos, ¿no? Que el corazón sentía y pensaba, pero hoy hay un estudio que también habla de eso y que el corazón manda órdenes al cerebro, sobre todo cuando está alineado. Sí, constantemente manda órdenes. El tema es, por ahí sería lindo darnos cuenta de dónde recibe las órdenes el corazón, Exacto. ¿no? Porque la medicina moderna o la ciencia moderna puede darnos un montón de respuestas que son observables directamente a través de determinadas técnicas, pero ¿qué hay detrás de lo observable por los simples ojos 3D que cada uno de nosotros tenemos? ¿Qué hay detrás de todo eso, no? Lo que la ciencia busca y no encuentra, y que nosotros los filósofos, por llamarnos de alguna manera o diferenciarnos de alguna manera, tenemos ese conocimiento o accedemos a ese conocimiento hace mucho tiempo. Vos fijate, Janel, que hoy ocurre algo muy interesante. Eh, Antiguamente, nosotros, los místicos, hablamos de determinados temas o traíamos información de los mundos internos, pero la ciencia siempre estaba en contra nuestra. Siempre estaba la ciencia hablando mal de nosotros, que inventábamos, que estábamos locos y demás.
porque traíamos respuestas de lugares donde ellos no podían acceder, respuestas que ellos no tenían y no podían encontrar sin importar la cantidad de esfuerzo que le pongan. Hoy en día la ciencia está comprendiendo que hay algo que está mucho más allá de lo que ellos pueden ver o lo que la aparatología moderna les permite ver. Entonces, ¿qué está haciendo la ciencia? Hoy está entrando en un terreno místico. Hoy la ciencia está yendo más allá. Está entrando en nuestro terreno, el que siempre fue el nuestro, ¿no? Y fíjate vos que hoy hay médicos muy, pero muy famosos alrededor del mundo, que no solamente hablan de ciencia, sino que ya hablan de espiritualidad, o la ciencia aplicada a la espiritualidad. ¿Pero por qué? Porque tuvieron que rendirse a los hechos. No tuvieron otra alternativa que rendirse a los hechos y darse cuenta que existen cosas que con la ciencia tradicional, común y corriente, no tienen explicación. Y ahí tuvieron que entrar en un terreno totalmente distinto, y me parece bárbaro, yo aplaudo que hayan entrado en ese terreno. El problema es que hoy la ciencia ya se siente dueña de los dos terrenos, de la ciencia y de la espiritualidad, ¿no? Y es como que ahora nosotros que continuamos hablando de estos temas como lo hicimos toda la vida, viene la gente de ciencia y te dice, ¿con qué bases usted fundamenta lo que dice? Entonces, como que la ciencia, otra vez, si bien trata de mostrarte las cosas o los temas espirituales a través de su comprensión, ellos siempre quieren seguir teniendo y acaparando el podio de toda la información que se puede llegar a conocer y experimentar. Sí. Ahora, no solamente manejan la ciencia, sino que manejan la espiritualidad también. Y yo me acuerdo que desde muy chico siempre dije, el día que la ciencia y la espiritualidad sean una, vamos a estar a las puertas de la verdad. Y creo que estamos llegando ahora a eso. Vos sabés que hace un par de años hubo un estudio de una neurocientífica que ella había transitado, digamos, algunas etapas del despertar espiritual. Y entonces convenció a varios académicos y universitarios a que trabajaran en sí mismos y que después contaran sus experiencias, pero con un vocabulario más universitario y académico. Lo cual fue todo, es maravilloso el estudio, porque se encontraron con que realmente habían cambiado la percepción, que realmente habían tenido experiencias que no podían explicar, que su conciencia había empezado a trabajar. Y sobre todo se encontraron con que les era muy difícil hablar del tema. Pero también notaron que cambió mucho su vida, porque algunos de ellos empezaron a trabajar de modo más holístico o empezaron a trabajar sobre la conciencia, pero ya desde un lado más comprensivo. ¿Por qué? Porque lo vivieron en el cuerpo, porque digamos que el despertar de la conciencia produce efectos biológicos en el cuerpo también, no es solamente algo espiritual. Y ellos, esa certeza, porque este camino es así, es una certeza que viene de acá, es algo que vos sabés que es una verdad y que a veces es difícil de comprobar, y ellos lo experimentan hasta cierto punto, no importa. Pero fue muy interesante como ellos mismos quizás dijeron, bueno, no va a pasar tanto, no pasa nada, y realmente les cambió mucho la vida eso. Te cambia la vida porque la espiritualidad aplicada a la conciencia o la conciencia vista a través de la espiritualidad, evidentemente te muestra facetas de tu vida que no hay otra forma de conocerlas. No hay otra forma porque todo lo que es inherente al ser es espiritualidad y no es físico. No hay forma de encontrar una explicación física a lo que la conciencia siente. ¿Y de dónde recibe la información el corazón que procesa y trae a nuestra vida para que nosotros vivamos una vida sumamente feliz, porque es a lo que venimos realmente, a ser felices? De la conciencia. Entonces, lo que todavía la ciencia no logra explicar en profundidad total es cuál es la relación entre la conciencia y y todos los eventos fisiológicos que suceden en el organismo humano, Exacto. ¿no? Todavía Y la ahí, buscan adentro, todavía la están buscando, digamos. Ahora pueden ver un cerebro en vivo, cosa que antes no se podía. Entonces lo que analizan es cómo el cerebro, qué partes del cerebro se activan en relación a personas que, por ejemplo, hacen meditaciones profundas. Entonces ya notaron que hay cambios verdaderos, que los patrones van cambiando, que el cerebro se va modificando. Hubo un estudio reciente, no sé si lo escuchaste, que habla de un mapeo que hicieron sobre neuronas de un ratón, de 1 milímetro. ¿Lo escuchaste? Es sí. maravilloso. Y que descubrieron y que las hicieron, bien, vamos a contar cómo es la historia de este estudio. Analizaron cómo estaba funcionando el cerebro de un ratón, la parte visual, y les pusieron la película Matrix. Maravilloso, Gerard. En la parte que están las letras verdes cayendo, a ver cómo actúa el cerebro, y también le pusieron Star Wars.
Con Matrix, ¿qué pasó? Empezaron a ver esas letras verdes y el cerebro, las neuronas, empezaron a mostrar su fractalización, lo cual ellos dijeron, ¡ay! Es semejante al universo, es un fractal del universo. ¿Será que como es arriba es abajo? Es maravilloso. Y en el segundo, en el Star Wars, se dieron cuenta además de que el ratón, ellos no entendían por qué, porque sabían que era algo de la conciencia, ya podía adelantar qué era lo que iba a pasar a nivel neuronal, aunque no haya visto la película de Star Wars. Me parece que es maravilloso ese estudio, Gera, es nuevo, nuevo, y ahora empezaron a buscar la conciencia afuera, pero todavía no existe esa pantalla que pueda medir lo que siente esa presencia, esa autoobservación, digamos. Hoy todavía no, pero sí están probando estos cambios fisiológicos de a poco. Bueno, vos fíjate que dijiste recién algo muy interesante. Siguen buscando la conciencia afuera. Es por eso que no la encuentran, es por eso que no la van a encontrar. Están tratando de buscar la conexión fuera de la materialidad. Y es todo al revés. Es la materialidad la que está conectada íntimamente con la conciencia. Es de donde recibe la energía y la información que procesamos. Yo me acuerdo, ya hace muchos años, ¿no? Yo esto lo empecé muy, pero muy chiquitito. Pero yo a los 6, 7 años, para que te des una idea, ya hablaba con compañeritos de colegio que me miraban, algunos con asombro, los que no se asustaban, y yo les decía que los pensamientos estaban directamente conectados con las cosas que soñaban a la noche. Y me dicen, ¿pero vos te acordás lo que soñás a la noche? Y yo lo miraba y le decía, sí, ¿ustedes no? Me dice, no, la verdad que no. Bueno, yo en realidad tampoco me acuerdo lo que sueño, les decía. Pero vos me dijiste que te acordabas, y yo no sabía cómo hacer para decirles que yo lo que hacía era una salida en astral voluntaria. Entonces, como sabía desde muy chiquito que hay cosas que no las podía conversar o decir directamente, buscaba las palabras o la forma de mostrárselos de una forma que ellos lo puedan interpretar sin asustarse. Y es el día de hoy, en Como muchas hoy, cosas que nosotros es como sabemos, hoy. exactamente, tenemos que seguir buscando la forma de mostrárselos de una manera que no se asuste la gente, ¿no? Por eso es a veces cuando quieren dar determinada información, y yo escucho en las redes sociales que agarran una información y la tiran así, como si la gente estuviese preparada para escuchar eso, y digo, es una locura lo que están haciendo porque en lugar de causar un buen efecto, producen un daño en las personas. Porque la gente cuando no comprende se asusta. Y hay estudios muy profundos de estos, y vos los conocés también seguramente, en donde una persona eh, es inducida a una información que saben que le va a producir incluso hasta un infarto, puede Exacto. llegar a producir, y esa mente que está inducida a una información que es falsa, porque es a través de un visor, es algo que no existe, pero la mente, ya están comprendiendo que la mente no interpreta la diferencia entre la verdad y la mentira, entre lo verdadero y lo falso. Ya Todo lo lo que pasa saben, por la sí, mente ya lo para la mente es sabemos. real. Entonces, yo trataba siempre de transmitirles que lo que ellos quieran hacer de su vida lo tenían que hacer ahora de chicos. 7 años tenía yo, cuando ya les estaba enseñando a programar la mente para que de grandes pudieran hacer lo que soñaban de chicos. Porque yo ya sabía todo lo de la falsa personalidad, que a los 7 años se activaba la falsa personalidad y tomaba presencia firme en su vida, que era importante lo que piensen para poder materializar lo que ellos deseaban. Entonces, claro, era difícil en ese momento transmitir esta información que era ciencia. Es ciencia pura, espiritual, aplicada a la vida diaria. Hoy están tratando Exactamente. de transmitir esta información desde los aparatos, como decís vos, ¿no? Toda esta aparatología que te ponen en algunos seminarios, te ponen un gorro especial, en donde te van monitoreando la mente, en función a cosas que te hacen y que te dicen o que te hacen hacer, ven cómo se comporta la mente, y de esa forma la ciencia va sacando conclusiones. Pero todavía no logran comprender que la espiritualidad no se controla con ninguna tecnología, va mucho más allá de cualquier tecnología que ellos puedan tener. No, durante años dijeron que la conciencia era local, neuronal, la pusieron acá porque, bueno, nuestra zona prefrontal es la parte pensante, pero ahora ya se dieron cuenta que no. Ahora ya se dieron cuenta que el cerebro emite como un baile casual, tipo la sincronización de los hemisferios, con los cuales genera cierto tipo de emociones que hace, pero igual no pueden llegar a saber qué es lo que pasa. Con los viajes astrales pasa un poco lo mismo. Lo que se dieron cuenta es que la parte de la propia percepción que tiene que ver con este sentido nuestro que también hay que trabajarlo en el despertar, ¿no? De dónde estoy, dónde está mi cuerpo en el espacio, ¿no? Cuando el cuerpo sale de ese espacio, esa parte como que se altera y se desconecta. Es decir, y que la parte del yo directamente queda de lado. O sea, entienden que se conectan a algo mayor,
pero claramente quieren probar la experiencia subjetiva y no es algo que se puede probar, pero están buscando ese modo y ya saben que es así y siguen intentando de todas maneras. Pero me parece, Gera, que hay personas que sí trabajan para tratar de comprender el hecho de enseñar cómo el cerebro interpreta la realidad ha sido un hito que todavía se está comprendiendo, entonces ya sabemos que la realidad no es objetiva. Y eso te hace así en la mente, ¿no? Que la mente filtra la conciencia y entonces es un puntapié para empezar a trabajar también, si bien todavía como vos decís muy bien, nos falta. Sí, bueno, ahí tocaste es un tema muy, muy lindo, el tema de los viajes astrales. Yo he explicado o he intentado a veces, bueno, vos sabés que yo si hay algo por lo que me caracterizo es por tratar de bajar toda la información a un lenguaje lo más comprensible posible. Siempre, siempre mi función es hacer que las personas que están del otro lado puedan llegar a comprender todo como si fueran un niño. Porque el hecho de poner palabras complejas no tiene mucho sentido porque la gente tiene que tener un conocimiento a la altura del que está hablando cuando es algo Exacto. complejo, ¿no? Entonces yo últimamente me han mandado, mucho de la gente que me sigue me manda a veces videos y me dice, escuchá lo que dice este doctor, escuchá lo que dice este científico. Y está todo muy bien, ¿no? Entonces ellos te empiezan a explicar la parte neuronal, la parte hormonal, la parte sintáxica de la mente y demás, y desde un punto de vista de un científico, con lenguaje de un científico. Entonces la gente se queda admirada, claro, porque está escuchando a una persona que supuestamente es una eminencia, que tiene un lenguaje muy específico, que es el de la medicina, y se quedan asombradas con lo que dice. Cuando yo hago el resumen total de todo lo que dijeron, lo único que hicieron es explicar el funcionamiento físico o neuronal o la parte química del cerebro, pero no hablaron nada de espiritualidad. No hablaron de traspaso ni comportamiento de energías, no hablaron de traspaso ni comportamiento de los éteres químicos, que son los que se desprenden de la conciencia cuando hacen un traspaso de conciencia al astral. No tienen ni idea de cómo funciona nada de eso. Y a veces son tan, pero tan egoístas que tampoco quieren escuchar a los que sí sabemos hacerlos y le podemos dar la explicación de qué es lo que se ve del otro lado. Cómo vemos nosotros lo que sucede con las energías cuando pasamos la conciencia de un cuerpo al otro. Yo lo he explicado muchísimas veces y muchas veces hay un tema con los éteres químicos que se llaman, que yo los divido en dos pares. Son los éteres inferiores y los éteres superiores. Nosotros tenemos tres cuerpos que es la triada, que le llamo yo, que es el pequeño paquete de cuerpo físico, cuerpo vital y cuerpo astral. El cuerpo físico y el cuerpo vital están unidos por un paquete de éteres químicos inferiores, como le digo yo, tienen otro nombre más complejo, pero yo lo reduje a eso, los éteres químicos inferiores. ¿Qué función cumplen estos éteres o estas energías que nosotros le llamamos o denominamos éter? Tienen la función de mantener la unión química entre el cuerpo vital y el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque tienen la función de energizar, funcionan como pila, son el polo positivo y negativo de una batería del mundo de los deseos, por llamarlo de alguna manera. Por eso dicen que no hay nada más sano que un sueño reparador. Cuando uno está mal y se acuesta a dormir y descansa, claro, uno se levanta de otra manera, pero ¿qué es lo que sucede? No es magia. El cuerpo vital, en el momento en que la conciencia deja el cuerpo físico, el cuerpo vital toma posesión del cuerpo físico, se desprende de él y empieza a energizarlo. ¿Qué hace? Hace un mapeo del cuerpo físico, detecta cuáles son los lugares energéticos o los vórtices energéticos que no están trabajando y los activa de nuevo. Por eso uno se levanta con otra energía. Ahora, anda a buscarle una explicación científica a todo esto, que es un parámetro al cual ellos no pueden acceder. No tienen tecnología para acceder a ese lugar. ¿Y qué sucede? Los éteres superiores son los que parten desde el cuerpo físico con la conciencia y se asientan en el cuerpo astral. Por eso el que sabe hacer ese ejercicio de transportar la conciencia del cuerpo físico al cuerpo astral puede mantener su conciencia firme y despierta. Mm. Ese es uno de los grandes secretos por los cuales uno puede traer sueños, o puede traer sueños lúcidos, o puede salir en astral en forma consciente. Es todo un hecho científico debidamente probado, pero que se puede probar, pero que la ciencia no lo admite. No lo admite porque como no está al alcance de lo que ellos pueden ver y comprobar en forma empírica, para ellos no es real. Y como para ellos no es real, a las personas que tienen un conocimiento que va más allá de lo que ellos pueden interpretar, los descartan, o los hacen ver como locos, o los hacen ver como personas que no tienen sentido lo que están diciendo. Pero hay muchos científicos, afortunadamente, que hoy
están comprendiendo que hay muchísimas cosas que se salen, que se escapan de los parámetros que ellos pueden medir, que ellos pueden visualizar, que ellos pueden comprender. Que ya no es un tema de maquinaria, no es un tema de tecnología, es un tema de fe, si se cree, ¿no? En que existe algo distinto, que existe algo superior, que existe un lugar al cual realmente la conciencia se transporta cuando el cuerpo físico no está funcionando. Y ahí viene todo el tema de la vida después de la muerte, en fin, etcétera. Entramos en un mundo que es maravilloso, pero que solamente se puede contar desde el lado espiritual. No hay otra forma de bajar la información que no sea desde el lado espiritual. Por más que la ciencia quiera tratar de darle una explicación, no lo va a encontrar. Mientras que no implemente una sabiduría que va más allá de la comprensión física, no van a encontrar la respuesta nunca. No, no, exacto, como vos dijiste. Cuando lo busquen para el lado de la comprensión, como algo de evolución de la conciencia, sobre todo, quizás empiecen a ellos mismos ir a buscar otro tipo de información, Gera, Exactamente. que pueda ayudar al despertar, que ya está, pero alguno la tiene que ir a buscar, ¿no? Bueno, Eh, tratamos de hacer lo posible, de traerla. El tema que el despertar, Janel querida, es para los menos, porque esa es la verdad. Y uno dirá, pero ¿por qué para los menos? Porque muchas veces les digo, para poder trabajar el despertar hay que tener lo que es necesario tener, para no poner otras palabras, ¿no? Porque uno se tiene que enfrentar a todo y sobre todo se tiene que enfrentar a uno mismo. Y para ir en contra de todo tiene que estar muy bien parado. Y para estar muy bien parado se tiene que conocer, tiene que trabajar sobre él, tiene que tener claro muchísimos conceptos que en un primer momento parecen difíciles, parecen complicados, pero cuando empezamos a aplicarlos y generamos el primer cambio en nuestra vida y nos damos cuenta que ese cambio que nosotros aplicamos cambia nuestra vida y la de la gente que nos rodea, ahí empiezan a comprender la importancia de trabajar sobre uno, la importancia de que si yo quiero un cambio, lo tengo que hacer yo. No puedo esperar que lo haga alguien de afuera, porque en definitiva el jugador soy yo, es mi Nadie lo puede vida, hacer, nadie lo puede hacer por uno, nadie, absolutamente nadie. absolutamente nadie. Y yo creo que también que ese proceso de cuando uno va trabajando en uno mismo, que también se va liberando de programas y demás, que va sintiendo como ese alivio, también es a veces un empujón, pero como yo siempre les digo, sin la comprensión acá, volvemos otra vez a repetir, ¿no? Y ahí me parece que también pasa hoy, no sé qué pensás vos, que con toda esta era de que todo es rápido, los procesos internos son muy personales y el tiempo de cada uno también es perfecto. Entonces, las soluciones rápidas claramente no existen, no si queremos hacer un buen trabajo. Sí hay modos de trabajarlo. Entonces también me parece que muchos cuando se tienen que enfrentar a uno mismo, ¿no? Esto como vos decís siempre, que la mayor lucha, y es literal, es con uno, no es con el resto. Y que realmente uno se va transformando, no es que es, no, no, vos te vas transformando, no, no hay algo que podés intentar mentirlo desde un lado de ego espiritual, pero los trabajos que haces internamente no los podés fingir, digamos, porque tu modo de percibir las cosas va modificándose. Entonces vos te vas adecuando también, ¿no? A medida que vas integrando sombras, partes tuyas que creías que eras y no eras, todo ese trabajo que implica. Pero La- bueno, la- hay muchos que estamos en el camino. sí, hay muchos, hay muchísima gente, más de los que nosotros nos imaginamos. Vos fíjate lo siguiente, Janel, la espiritualidad y la impaciencia no van de la mano, no van de la mano. O sea, si ya empezamos con, a mí me pasa en las sesiones, ¿no? Generalmente en la primera sesión, muchas veces en las sesiones privadas me preguntan, me dice, bueno, pero ¿cómo es la forma de trabajar y cuánto tiempo me va a llevar? Y yo me quedo mirándolo como diciendo, todavía no hablamos de qué trabajo tenés que hacer y ya querés saber cuánto tiempo te va a llevar. Entonces, no estás preparado para hacer el trabajo o no estás preparada para hacer el trabajo. Entonces, primero hay que ordenarse. Para ordenarse, yo tengo que saber qué tengo que ordenar. Porque yo no puedo ordenar, es como que yo te diga, Janel, vení el fin de semana a mi casa que necesito que me ayudes a ordenar el galpón. Y vos me digas, bueno, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Y no sé. Cuando vengas y veas lo que hay, la experta en organización sos vos, vos me tenés que decir a mí. Esto es igual. Yo puedo trabajar con cada uno de ustedes, pero hasta que no empecemos a sondear profundamente y a ver qué está pasando dentro de esa cabecita, qué tanto revuelto hay, cómo podemos
ubicar la información donde tiene que ir, porque es un disco rígido. Yo tengo que ordenar la información dentro del disco rígido para poder encontrarla rápido. Si no, cada vez que yo quiero buscar algo, es un cortocircuito, no lo voy a encontrar jamás. ¿Y qué es lo que sucede? Me desanimo y dejo todo en el camino y lo dejo de hacer. Entonces, esto es paso a paso, lento, Sí, y otra pequeño, cosa que me pasito a parece que pasito. pasa a veces, Gera, es que también se piensa que con la sola información ya está. No, hay No, que no, trabajar y trabajar y trabajar. La información ayuda claramente que sí. Ordena la mente, porque si alguien le explica bien, digamos, la mente puede acompañar un poquito más y no poner tanta resistencia, aunque alguna cosa siempre tiene que ser velada, porque si no, la mente te dice, yo, esto no es mío. Pero eso, ¿no? Está costando mucho poner en práctica, entrenar la conciencia, que es sumamente importante. La conciencia va entrenada como un músculo y no es algo que nadie lo puede hacer desde afuera. Vos lo sabés, Gera. Eh, y eso está pasando mucho también, ¿no? O pensar que el despertar es simplemente un viaje astral, o digamos, queremos pasar, saltar toda la parte del proceso interno que es necesario exacto. para que esa conciencia se libere. Vos fíjate lo siguiente, hay tres etapas que son información, conocimiento y sabiduría. Son las tres etapas del despertar de la conciencia. Son las tres etapas de la iniciación. Entonces, ¿cuál es el gran problema de la mayoría de la humanidad? Tiene mucha información. Están plagados, están cargadísimos de información. Sí, yo Y pasé por esa. Sí, es tremenda. Sí. es Y tremendo porque desinformación y... es que no Sí, sabes qué hacer, porque no sabes por no, dónde empezar. Por eso muchas veces, después de que empiezan un trabajo serio y profundo conmigo, me dicen, me dice, ahora entiendo cuando vos nos decís que tenemos que elegir un camino. No podemos exacto. ir por varios caminos a la vez, tiene que No, elegir uno. Y te como les digo mareas. siempre, el camino no tiene por qué llamarse Gerardo. Puede No, llamarse el que sea, Yanel, Gerardo, Esteban, Felipe, vayan con quien ustedes quieran, pero tienen que definirse por alguien. Hasta que ustedes estén preparados para transitar su camino solos, tienen que buscar a alguien que los ayude. Pero quédense en un camino, el que a ustedes les guste, el que a ustedes resuenen, y ahí empiecen a trabajar con la información que tienen. Y lo más probable es que el 1 o 2% de toda la información que tienen es la que les va a servir para el despertar. Y me dicen, ¿tanto así? Sí, tanto así. Y el 90 y pico% de la información que tienen es falsa. Es información que está en las redes sociales para sacarlos de la verdad, para sacarlos del verdadero camino, para vivir dentro de una creencia o dentro de un adoctrinamiento. Entonces, cuanto más temprano empecemos nosotros a trabajar en el despertar la conciencia, más fácil va a ser, porque uno no tiene tanto preconcepto cargado en su mente. Todavía no salió a la vida a encontrarse y a pelearse con la vida, ¿no? Está todavía en una etapa en que puede moldear su sabiduría de una forma muy particular. Y después nos vamos al otro extremo, que es la gente grande. A mí me encanta porque yo me divierto mucho con la gente que es muy grande porque se ponen mal enseguida y yo ya me empiezo a reír. Y me dicen, ¿pero por qué te estás riendo? ¿Te estás burlando? Le digo, no, es que ustedes no se dan cuenta que ustedes están más preparados que los jóvenes para despertar. porque han Y experimentado mucho más. claro, y me dicen, ¿cómo más? Pero a ver, yo ya soy muy grande, pero justamente ustedes ya tienen una carga tan grande en su vida, pasaron por tantas cosas en su vida, que ya no van a caer en cualquier tontería. Ustedes ya saben lo que quieren, ustedes ya saben cómo lo quieren, ustedes saben que el tiempo no está para perderse. Entonces se van a enfocar 100% en su trabajo interior. Exacto. Mientras que el joven todavía tiene un camino muy largo que recorrer. Es soberbio, es egocéntrico, es creído y necesita que la vida lo trompee un montón y lo golpee por todos lados hasta que en un momento él se dé cuenta, ¿Qué hay que por hacer? ahí, ¿Qué hay que por ahí de hacer? muchos años que decían, che, no hay otra forma de aprender que no sea golpearme por todos lados. Le digo, sí, dejar de golpearte y poner conciencia a tu vida. Me dice, eso era poner conciencia a tu vida. Sí, te das cuenta ahora que tenés la cabeza reventada de tantos chichones, de golpearte contra todos lados. Le digo, hubieras escuchado un poquito más, hubieras sido un poquito menos soberbio y te hubieras dado cuenta que la gente grande tiene un camino recorrido que vos todavía no. Y que la gente grande muchas veces te dice las cosas no porque te quieren sacar del camino, sino porque tienen una sabiduría a lo largo de todos sus años que han probado. Pero claro, hay una programación en nuestro interior que es una programación fortísima que te la da la matriz, y eso es inevitable, que te dice que vos podés solo, y que vos podés contra todo y contra todos, y que lo que vos sos en tu interior es lo que tenés que defender. Perfecto. Ahora, ¿vos sabés qué es lo que tenés en tu interior? ¿Sabés de dónde viene la información que está en tu interior?
¿Sabés qué gran porcentaje de la información que está en tu interior es prestada o es tuya? Porque los círculos mágicos que nosotros damos en los seminarios son maravillosos. Te enseñan perfectamente cómo se forma toda la información que vos tenés en tu mente. Cómo se adquiere esa información, cómo el cerebro la amalgama, cómo el cerebro la transforma a lo que vos necesitas, y con eso salís a la vida. Pero ¿cuál es la tuya? Esa es prestada. Esa información es la prestada por la matriz y por la sociedad que te impuso la matriz. Pero ¿cuál es tuya? La que viene con tu programación de tu ser, de tu conciencia, de tu espíritu. A Esa mí es la me que tenemos que pasó, encontrar. a mí me pasó que cuando empecé hace varios años ya, con todo este camino, sentía, ¿viste cuando sos niño y abrís por primera vez un libro que sabés que te va a gustar? Empecé a mirar mi vida así y a ir descubriendo de a poco perlas, que sí, que no. Es un gran trabajo esto. Por eso, como bien vos decís, cuando queremos todo ya es absolutamente imposible, porque abajo de una programación hay otra. No es que saco esta y ya está, la trabajé una vez. No, 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 y eso te va a mostrar otra por la cual no estabas no, encontrando tu no. esencia. Entonces es un trabajo, porque la mente hace así, ¡pum! Tipo velo, lo saca. Ah, pero también era esto. Sí, pero vos no lo podías ver. Hasta que eso invisible no sea visible, hasta que la conciencia no lo pueda ver. Porque el ego también puede observar, no observar sus pensamientos, pero sí observar comportamiento. ¿Estás de acuerdo, Gera, con esto? Pero la Bueno, autoobservación es distinta. vos sabés que el ego es mi mejor amigo, yo siempre lo digo, el ego es mi mejor amigo, pero porque lo conozco, Bueno, lo vos tenés un comprendo, sé camino cómo con tu ego ya funciona, sé mucho quién más es. claro, claro. Pero a veces pasa como que están pudiendo analizar situaciones de las cuales todavía no se pueden autoobservar desde ahí, ¿no? Todavía están trabajando qué pasó, qué pensé, por qué, más que el observador que está en modo de comprensión, que es parte también de esto, ¿no? Exactamente. El observador observado, existe algo en tu interior que es el que está observando lo que vos observás. Y si vos te empezás a autoobservar fuertemente, te vas a dar cuenta que hay algo adentro tuyo que está reaccionando y es una emoción. Entonces uno dice, ¿y esa emoción de dónde viene? Porque no soy yo que me estoy observando, porque yo mientras me estoy observando estoy sintiendo algo distinto a esa emoción. Y a medida que profundizo en mi autoobservación, esa emoción a su vez va cambiando. Y esa información que me da esa emoción es la que me dice si estoy en el camino correcto o no. Entonces, evidentemente, hay algo mucho más profundo que mi conciencia que está sondeando cómo mi conciencia está comprendiendo. Y esa es la conexión con mi alma. Porque no nos olvidemos que el fractal de alma a su vez se fractaliza en fractales de conciencia. Exacto. Entonces, cuanto más nos fractalizamos para venir a jugar acá, más puntos son los que tenemos que volver a reunir. Más puntos son los que me observan para empezar a subir esa información al próximo nivel. Y eso es maravilloso. Ahí cuando empezás a comprender eso, empezás a darte cuenta que realmente somos seres múltiples. No solamente seres múltiples, sino que somos eh, múltiples en cuanto a universos. Somos Sí, seres múltiples en cuanto a energías. Somos seres múltiples en cuanto a planos de manifestación. Entonces, ahí es donde viene la palabra la multiplicidad del ser. Pero la multiplicidad del ser no viene solamente porque se particiona, sino por la cantidad de lugares o de niveles energéticos en los cuales el ser se puede mover a la vez. que ya eso es más complejo, ya es más adentro. Ya es más complejo, Pero está pero pasando. está Que uno pasando, no sea siempre pasa. consciente no significa que no esté pasando. Siempre pasa, siempre está pasando todo. El tema es que a medida que nosotros vamos descubriendo cosas, la ciencia tiene la costumbre de decir, ah, ahora hemos descubierto tal cosa. No, no la descubrieron, siempre estuvo ahí. Ustedes se han dado cuenta que existe, como América, Colón descubrió América. No, Bueno, América estuvo siempre y nunca la yo siempre descubrió. digo, acá está todo. O sea, un Claro, día en Newton se le ocurrió ver cómo caía una manzana y dijo, eso se llama ley de gravedad. Pero ya estaba. No nació exactamente. ese día. Bueno, y acá estamos con lo mismo, ¿no? No es que no esté. Todavía no lo pudieron probar, todavía no lo pudieron comprobar por ellos mismos, pero no significa que otras personas sí lo hayan comprobado. Es que esa certeza que viene de adentro no viene de la mente y es mucho más fuerte. Como, y mi sensación, no sé, te la voy a poder explicar poco en palabras. Esa sensación de cuando sos niño, volvemos siempre al niño,
y no sé, tenías un amigo imaginario y por ahí alguno no te creía, pero vos sabías, viste que los niños somos insistentes, che, pero mirá, mirá que es así. Es esa certeza y que obviamente decís, che, qué bueno que alguien lo pueda también sentir. Pero no viene desde un lado mental, es como que la conciencia siempre va mucho, llega un momento que la conciencia va mucho más rápido que la mente. No, la mente ya no va comprendiendo básicamente qué está pasando. Empieza a tomar el control, básicamente. Claro, es que tenemos que comprender cuál es la función de la mente. Cuando nosotros sabemos cuál es la función de la mente, comprendemos que nosotros no tenemos el control sobre ella. Y querer tener el control sobre la mente, ahí es donde empieza el problema. Por ejemplo, Claro. cuando uno quiere meditar y te dicen, tenés que silenciar la mente. Y yo les digo, no, eso es un error de concepto. No se puede silenciar la mente. La mente hay que aquietarla, porque la mente tiene un funcionamiento 24 horas que no para jamás, nunca. ¿Pero por qué? Porque fue creada para eso. La mente recibe, procesa y envía información. El Lo día que único la que mente podemos deje de hacer procesar información, muere. lo único que podemos hacer es como parar ese proceso que se llama red neuronal por defecto, que pasa de un pensamiento a otro, cuando lo autoobservamos. Y Está eso es bueno, cuando no te identificás con el pensamiento. pero está pasando el pensamiento igual. Totalmente, siempre pasa, no deja de pasar jamás. Son Lo muchos que los no haces es secretos que uno estresarte tiene que... tanto. Claro. Claro. Sí. Bueno, esas cosas sí también, ¿eh? Tú sabes que hubo una persona, un científico, que no me acuerdo si había tenido un accidente o qué, y que se dieron cuenta que había tenido un despertar, ¿no? Que esta red que funciona, voy a explicar en palabras simples a la gente, funciona por defecto cuando no hacemos nada externo, ¿no? Cuando estamos así, que estamos pensando en lo que tenemos que hacer, lo que nos pasa, bla, 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 se activa esta red que larga, digamos, todos los pensamientos, todas las programaciones sola. Esta persona se dieron, las personas se le puede desconectar eso, meditación profunda o cuando están en un viaje astral, básicamente. Lo que notaron de particular, que estando normal tenía esta red desactivada. Lo cual dijeron, ¿acá qué pasó? Digamos, la atenta observación constante, dirías vos, esto de realmente estar autoobservándonos todo el tiempo. Bueno, hubo alguien que le pasó algo similar y que la ciencia dijo, ¿cómo puede ser? ¿Acá qué pasó? ¿Acá qué pasó? ¿Acá qué pasó? Y están pasando muchas de esas cosas que a mí me genera, me gusta igual que pase todo esto. Más allá de los resultados que vayan a tener, ¿no? Porque son las mismas personas las que las van a terminar llevando a hacer otro tipo de análisis con respecto a esto. Y sobre todo cuando ellos los experimentan ellos mismos, como estos científicos, que saben que es cierto, pero todavía no saben cómo probarlo y quizás hasta le da tabú hablarlo. Bueno, vos fíjate lo siguiente, yo he hablado mucho tiempo, casi toda mi vida, de lo que es el punto matemático en la vida de una persona, ¿no? Que es ese punto a través del cual vos no volvés a ser nunca más el mismo, jamás. El 99, por no decir el 100% de los científicos que se abocan a buscar un despertar espiritual o que tratan de buscar una explicación en lugares donde nunca pensaron que existía, son científicos que han vivido en carne propia un accidente gravísimo o un familiar que ha tenido un encuentro cercano con la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han sentido la necesidad de buscar la solución a un problema para ellos o para un familiar a través de cosas que no se explican, que van más allá de la comprensión humana o de la comprensión científica. Es en esos momentos donde un científico dice, yo tengo que encontrar el porqué de lo que está sucediendo en otro lugar, porque todo lo que está a mi alcance no me lo puede explicar. Entonces es en ese momento donde la ciencia empieza a rozar lo espiritual y empieza a tratar de dejar que entre en su vida una información que en otro momento hubiese sido una locura total. Porque ¿cómo se admite que un científico que tiene que constatar todo en forma empírica, de lo contrario es imposible que uno pueda decir esto es así, incorpore un conocimiento que venga alguien y le diga, ¿y usted de dónde sacó esta información? No, bueno, mire, hice un viaje astral y fui a tal lugar, ¿y cómo lo puede demostrar? Es imposible. Hay cosas que es imposible demostrarle a la ciencia porque son espirituales, son espirituales. Entonces, cuando la ciencia Bien, te dice, ¿y usted cómo lo puede demostrar? No somos nosotros los que no podemos demostrarle. Son la ciencia la que ya se puso un techo, se puso un límite y está diciendo, de acá en adelante no voy a pasar jamás. No voy a pasar, porque cuando vos no podés explicar algo espiritual con palabras físicas. No, es por imposible. eso.
Lo Es tenés que que vivir, lo tenés que sentir. justamente hicieron ese estudio y no lo pudieron explicar ellos con palabras. Y no van a poder nunca, jamás. No van a poder. Entonces, ¿uno cómo hace? Bueno, que yo tengo que ir a buscar al científico, sacarlo en cuerpo astral, mostrarle cómo es la vida de verdad y traerlo de nuevo para que me crea. Suponete que lo haga, que lo puedo hacer, suponete que lo haga. Cuando él venga con esa información, ¿cómo hace para convencer al resto de la sociedad científica? No, se callaron. Algunos no quisieron ni compartir, básicamente. Tenemos que hacer que todos experimenten exactamente lo mismo. Pero el secreto no es hacer que los demás experimenten una vida espiritual. El secreto es que los demás quieran buscar una vida espiritual. Cuando quieren buscar la espiritualidad por sus propios medios, por sus propios méritos, ahí la van a encontrar a la explicación. Pero es de cada uno. Por eso el despertar es individual, no es grupal. Acá no hay una masa crítica que formar para que la sociedad despierte. El que tiene que despertar es uno y convertirse en un faro de luz. ¿Y qué es ser un faro de luz? Ser impecable. En todo. En mi forma de hablar, de pensar, de sentir, de actuar, de mirar, de respirar, de caminar. Yo cambio mi forma de vida por completo. Entonces, cuando yo cambio mi forma de vivir por completo, yo no paso desapercibido. Es imposible que una persona que tenga un trabajo interior tan profundo pase desapercibido. No importa dónde esté, siempre llama la atención. Y la forma de enseñar o la forma de explicar o la forma de transmitir un conocimiento o una sabiduría es con tu forma de ser, no es hablando, es Yo siempre demostrando lo digo que que el sos. conocimiento está vivo, Jera, porque se encarna. No lo podés, no podés No, no falsearlo, hay no podés forma. mentirlo, por más que se intente. No. No hay forma, no hay forma, es inevitable, es algo inherente al espíritu, no al ser humano. Porque el ser humano es uno de los tantos cuerpos donde el alma está experimentando. Entonces ya no es algo del ser humano, es algo del espíritu, es algo de la conciencia. Es una programación que trae la conciencia, que viene a experimentar. Y necesita despertar la sabiduría en todo cuerpo. No importa en qué cuerpo se esté manifestando. La sabiduría la tiene que despertar en cualquier lugar donde esté. Ese es el destino de cada uno de nosotros. Por eso siempre digo que vienen a ser felices, vienen a vivir con amor. Hasta que no comprendan esa fórmula tan sencilla, que es la que trajo el maestro hace 2000 años, no van a poder alcanzar ni la primera malla, ni la segunda malla, ni ninguna. Ninguna, porque la vibración de la energía verdadera espiritual, que está más allá de la comprensión humana, vibra con amor. Y el amor está más allá de todo, de toda comprensión, porque el amor ya no es comprensión. El amor es dejar fluir la naturaleza que está en tu interior. Mejor definición que esa no creo que vayas a encontrar. Perfecta, perfecta. Sí, estamos en un momento de mucha supervivencia, no sé si más que antes o qué, pero hay que hacer, hay que hacer. No es que ser, no hay que ser, hay que hacer, hay que hacer, y es la vida que nos tocó. Y salir de ese boom, bueno, estamos sobreviviendo. Es como muchos se dan por vencidos con que están sobreviviendo. Es un poco llevar ese mensaje de que no. Vos podés vivir, pero para eso también uno tiene que hacer un trabajo, como vos decís, ¿no? ¿Y hoy qué vamos a hacer? A veces me dicen a mí también. Y vamos de a poco. No pretendemos que en 1 hora y media, 2 horas de un encuentro grupal vayamos a trabajar tantas cosas, hay que No, procesar. no, Esto no, necesita su tiempo. Y me parece no, que no. también respeto hacia los demás, ¿no? Más allá de eso. Pero sobre todo ser coherente con lo que... Porque nosotros sabemos que lleva su tiempo y el tiempo es perfecto como las personas que llegan en ese momento, y el tiempo que le lleve está perfecto, pero sobre todo ponerse. Porque a veces me dicen, y yo, y hiciste lo que tenías que hacer, y no, y bueno, no sirve. O No, sea, no sirve. Por más que uno quiera, por más que uno... No se puede. No, por eso también, porque esa información que van recibiendo es sumamente importante para ellos. Y no tiene sentido que el resto se lo diga tampoco. el tema es que el ser humano tiene una programación en su interior también que es increíble y que lo saca del camino todo el tiempo. Cada vez que tiene una información necesita compararla con todo el mundo. Automáticamente tiene que mirar a los demás y compararse con los demás para ver en qué lugar está con respecto a los demás. Y ese es un error Autoanalizar, ¿no? Mm. gravísimo, porque vos sos único, vos sos única, no tenés otro igual. Lo que a vos te forma y hace que vos seas quien sos es tu camino recorrido de acá para atrás. Eso es lo que a vos te dice quién sos Para hoy. atrás. Y ese camino que tenés recorrido es único, no lo recorrió nadie igual que vos.
Entonces esto, estar comparándose continuamente con los demás para ver en qué nivel está el otro, entonces veo en qué nivel estoy yo, ese es uno de los errores más comunes. Y nos instruyen desde que nacemos que así es como tenemos que vivir. Así es como competimos, para ver si somos más que los demás. Y nunca vas a ser más que los demás cuando competís para ver si sos mejor. Todo lo contrario. Cuando vos buscas ser más que los demás, siempre vas a terminar siendo menos, porque no va a existir nada que te conforme en la vida. Y nunca vas a Siempre, ser auténtico, nunca, porque porque siempre te vas estás comparándote convirtiendo, con todo. tal cual, te vas convirtiendo en otra cosa justamente para ser más que los demás. Y te Para vas alejando pertenecer, cada vez más de vos mismo. para pertenecer. Uno busca pertenecer, Pero necesita pertenecer. en el fondo, Gera, uno va sintiendo esos vacíos. Después te puedes hacer cargo o no, podés trabajarlos o no, pero uno va sintiendo que no está al 100, que quizás no es el lugar, que quizás, y no sabes qué es. Probas con una cosa y vas probando con otra, pero algo adentro te está diciendo que no. Hasta que, bueno, nada, sufrimiento, 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 viene comprensión o no, ¿no? Esa decisión de, a muchos le da mucho vértigo también hacer grandes cambios en su vida cuando a veces trabajan cosas y les digo, ¿y qué vas a hacer? Y lo mismo, todavía te falta comprensión. Y es parte, porque empezás a accionar distinto porque ese vacío ya no lo querés sentir más, porque en el fondo un poco lo sentimos. Yo creo que en el fondo no nos podemos mentir. El cuerpo se acuerda de las emociones, de todo lo que nos pasó, más allá de que nuestra mente no. Y eso es también parte, ¿no? Cuando yo llegué a mi punto matemático y yo dije, yo ya no puedo volver para atrás, porque yo ya, esto ya lo sentía. Y yo ya probé todo lo que me dijeron que había que hacer. Lo hice, mal, bien, mejor, peor, lo podía mejorar, pero de todos modos igual eso estaba. Entonces tenía que hacer una revisión de mi vida bastante profunda. Y obviamente que es complicado también al principio, sobre todo cuando trabajamos con la primera programación, bastante complejo al principio. Después como vas de a poquito. Pero siempre hay momentos donde esto de integrarnos, integrar estas sombras, son momentos que hay que transitar, porque también queremos que el proceso sea todo así en su vida, ¿no? Siempre bien. No, también hay mucho confusión, no sé si miedo, pero diría confusión con el tema de las cosas que uno que tiene que trabajar con respecto a las sombras. Eh, hay bastante confusión sobre todo eso. Y me parece que un poco también la idea es en esta época empezar a traer un poco más de información sobre cómo empezar a trabajar eso sin que eso te genere miedo. Yo he escuchado a mucha gente que tenía ese miedo. Y eso te permite no trabajar en vos, ¿no? El otro día publiqué un reel del karma, no por el karma en sí, porque esa palabra nació con otra idea. Pero fíjate cómo Exactamente. las programaciones van haciendo que una palabra que nació con un sentido, ahora tienen otro inconscientemente. Yo me quedé maravillada porque a mí esa palabra nunca me gustó usarla. Estoy obviamente a favor de la causa y efecto, bien, pero yo decía, hasta en eso, ¿no? Hasta en eso tenemos que estar atentos, porque nació como algo sagrado que después se fue tergiversando. Y eso un poco también lo hicimos nosotros con los pensamientos, ser tan mentales con respecto al tema de lo espiritual, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que estamos dentro de una maravillosa matriz, y esa matriz tiene el control total de todo lo que sucede acá adentro, incluyéndonos a nosotros, porque este cuerpo pertenece a la matriz. Sí, Entonces, no siempre la forma más rápida de llegar a un lugar es en línea recta. Muchas veces no es la línea recta. Hay que trabajar, hay que dar vueltas, hay que subir, hay que bajar, hay que probar, hay que darse cuenta. Lo que pasa es que el camino para llegar es completamente distinto para todos. No existe una fórmula mágica. Una de las primeras cosas que yo les transmito es acá no hay fórmulas mágicas. Sos único y tenemos que conocer cómo tu conciencia está preparada para que despiertes. Y ese trabajo viene, o sea, o yo te puedo ayudar a hacer ese trabajo en función a tu devolución. Yo te doy para hacer ejercicios y demás, dentro de un mes nos encontramos y yo en función a lo que vos me devuelvas, si es que hiciste el trabajo que te pedí que hagas, yo puedo encontrar cuál es el camino por el cual vos tenés que ir. Pero para ayudarte a que lo transites vos, no yo. Vos lo exacto. tenés que transitar, ¿no? Y transitarlo vos significa que tenés que enfrentarte a todo eso que acabás de ver
y que nunca quisiste enfrentarlo. Porque si hay algo que no podemos hacer es mentirnos a nosotros, como recién dijiste. Podemos mentirle a los demás, podemos crear una falsa personalidad para pertenecer y demás, pero a nosotros no nos podemos mentir. Jamás. Esa famosa frase a veces cuando me vienen con eso de que no sé qué me pasa. Y yo ya los empiezo a mirar un poco así de costado como diciendo, vamos, no es que no sé qué me pasa, dale. Siempre sabemos lo que nos pasa. Siempre, ¿Y cuánto nos siempre, cuesta siempre. enfrentarnos a eso? Siempre ¿Cuánto sabemos lo nos que nos pasa, si cuesta? algo nos gusta, si algo no nos gusta, si nos enojamos, si alguien se enojó con nosotros. Siempre sabemos lo que pasa. No lo queremos ver, no lo queremos enfrentar. Eso es otro tema. Si vos me venís y me decís, Gerardo, mira, la verdad no quiero verlo porque eso me da miedo, yo te respeto. Ahí sí te respeto y te ayudo. Ahí Ahora, si vos entiendo. me decís, no, la verdad es que yo no tengo ni idea qué me está pasando, ya ahí no hay más para trabajar porque directamente te estás negando a vos mismo. Entonces, si vos mismo te negás lo que estás viendo en tu interior, no hay nada que podamos hacer. Por más ganas que yo tenga de ayudarte a trabajar, el que tiene que tener ganas de trabajar sos vos, no yo. Yo estoy para ayudarte, para que ayude, para que veas la luz en tu camino. Pero el camino es tuyo. La misma palabra lo dice. Estoy para ayudarte a que vos veas la luz en tu camino, no en el mío. Mientras tu camino no tenga luz, usa la mía. No hay problema, para eso estoy, para iluminar tu camino. Pero llega un punto en que vos tenés que empezar a mirar para atrás y tenés que ver luz en tu camino, pero por vos mismo, no por mí. Si eso no sucede, el trabajo no se está haciendo, no se hace. Seguís viviendo dependiendo de los demás, del que harán, del que dirán, del que pensarán, del que sentirán. Bueno, pero ahí ¿Y yo implica, dónde siempre estoy? digo, también implica, a ver, tenemos que, no se rompe el programa por verlo, por sanarlo, liberar la emoción, cambiar la emoción. El accionar distinto implica que vas a tener miedo de accionar distinto. Y esa comprensión te va a dar la fuerza para seguir. Pero en ese momento, probablemente lo sientas en el cuerpo. Pero una vez que lo pases, le enseñaste vos también, te autoenseñaste a que estaba bien. Porque si no, Exactamente. volvés para atrás. No porque no lo terminaste de liberar, pero no puedes salir de ahí. Entonces, también creo que eh, cuando éramos chicos te nos decían, bueno, tiene miedo. ¿No? No, deja que no lo haga porque tiene miedo. Hay que hacerlo con miedo. El miedo se atraviesa con coraje. El miedo es como el guardián de la mente programada. Bueno, Eh, el tema es qué nivel de comprensión tenemos los adultos, ¿no? El otro ¿Mm? día en el seminario, el seminario que hicimos los círculos mágicos, que fue una introducción de los 3 círculos mágicos más importantes, que son nivel familia, sociedad y humanidad. Dejé entreabierta una puerta maravillosa en donde pudimos empezar a ver cómo lo que somos hoy está formado desde el primer segundo en que nacimos y cómo la familia inconscientemente, porque no está despierta, te va activando todas las programaciones que tenés que activar. ¿Para qué? Para poder vivir dentro de ese grupo. Si vos no vivís dentro de ese grupo, con esas reglas no perteneces a ese grupo. Ya desde nacimiento nos están enseñando que para pertenecer tenemos que hacer lo que dicen los demás. Y más adelante no solamente tenemos que hacer lo que dicen los demás, tenemos que pensar y sentir como los demás. Porque si no haces las cosas que hago yo, y esto uno se da cuenta ya de grande, cuando lo quiere implementar en la familia, que ¿qué sucede? Cuando el marido no quiere hacer las cosas como las hace la mujer, está equivocado. O cuando la mujer no hace las cosas como quiere el marido, está equivocada. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que dentro de mi grupo familiar las cosas son así. Y esa es la programación familiar. Y volvemos al principio, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu programación? Fuera de la programación familiar. ¿Qué es lo que realmente te identifica como ser? Es tu verdadero centro de gravedad que es el que tenemos que encontrar para buscar qué te hace feliz. Y ahí volvemos de nuevo a lo que siempre digo, hay que buscar el niño interior. ¿Y por qué? Porque el niño interior es el que tiene la programación sana, sin que esté estorbada por todas las cosas que la sociedad te impone. Por eso el niño es el que sabe qué tiene que hacer. El niño sabe divertirse, y porque no tiene límite. Exacto. mira el mundo con otros ojos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento dejamos de utilizar esos ojos espirituales para usar los ojos materiales? ¿Cuándo fue ese momento? Y ese es un camino maravilloso para recorrer, y hay que recorrerlo. Claro que sí. Hay que ir a recorrer esos momentos y encontrar esas migas de pan de quiénes somos, de quién es nuestra esencia, aunque sea ese poquito que podamos encontrar, porque estamos
muchas veces que no nos damos cuenta realmente hasta lo que no nos gusta. Lo único que se siente adentro es una incomodidad. Mm. O sea, ya ni siquiera lo analizamos como, che, capaz que esto no. A veces están en los años y esto de pertenecer, uno se va acostumbrando, que también cuesta, por eso también hay que empezar de a poco a flexibilizar un poco la mente, ¿no? Porque a veces se confunde esto del niño como llevar la vida como un niño. No tiene que ver con eso. No tiene que ver No, absolutamente con no, eso. no, no tiene que ver con el comportamiento de un niño, sino con la conciencia de un niño. Por eso el gran maestro decía, las puertas del cielo están abiertas para los niños de corazón, para los niños de corazón, no para el que se comporte como un niño, sino para que él sienta y vea como un niño. Es muy distinto, ¿no? Y hay muchísimas cosas, muchas grandes incomprensiones a lo largo de la historia de la humanidad que se han implantado como ideas que son fijas. Esto no se mueve, esto es así, esto tiene que ser así. Y ahí es donde tenemos que empezar a vaciar el vaso. Vaciar el vaso significa todos los preconceptos que tenemos instalados desde que nacimos, que no son nuestros, que son prestados por la matriz e implementados y activados por la familia, tenemos que sacarlos de nuestra vida. Previa comprensión. Primero los tengo que comprender. Y luego que los comprendo, tengo que saber en qué lugar los voy a ubicar. Porque no se trata de olvidarme del pasado. Vaciar el vaso no es olvidarme de mi vida para atrás. No, es comprender todas las etapas de mi vida, hacer un resumen, un compendio de ello y ubicarlas en el lugar donde no me molesten. Bajar la cantidad de información para poder transformarla en conciencia. Y esa conciencia es conocimiento. Y en una etapa superior, muy superior, ahí es donde viene la sabiduría, donde yo ya experimento a otro nivel, lo que aprendí, comprendí y ahora sí sé que es mío. Exacto. Y ni siquiera viene de la mente, viene, No, 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 está muy por encima de la mente. es La una experiencia mente es otro más, de los tantos filtros que atraviesa el conocimiento verdadero. una experiencia mucho más profunda. Eh, no Sí, me sale cómo ponerla en palabras en este momento, pero por eso es una experiencia espiritualidad y se le llama iluminación. La iluminación no tiene nada que ver con lo físico, es directamente espiritual. así es, Gera. Pequeña Me diferencia. encantó haberte tenido hoy. Te tendría un termo más, pero sé que tenés también cosas que hacer. Te reagradezco por tu tiempo, me encantó esta charla, me encantó compartir con vos. Me quedaron preguntas, obvio, porque te seguiría preguntando. Para una Eh, segunda vuelta. sí, escucha, me interesa. Inteligencia artificial, Bien. conciencia, la Bueno, sabiduría. mira, vos viste que en el segundo libro hay un apartado muy particular que es la malla de convergencia o la malla de control. Ese es un punto dentro del libro que es increíble. Es realmente maravilloso porque mejor explicado que cómo está ahí, el lugar en el cual estamos y cómo se comporta ese lugar, eh, eh, yo no conozco. Realmente, como está explicada la malla de control ahí, quien no entiende eso es porque no quiere realmente entender, porque ahí vamos a comprender cuál es la íntima relación que hay entre nosotros y el lugar en el cual estamos. Cómo se maneja la información en este lugar, cómo nosotros recibimos la información de este lugar y qué capacidad existe en nuestro interior para conectarnos con nuestra verdadera información y trabajar con ella. Entonces, ese es un capítulo realmente maravilloso que siempre les recomiendo a los que tienen el segundo libro que lo lean muchas veces. Ese capítulo es para leer muchísimas veces porque el nivel de comprensión que te da de cómo funciona el juego. Porque el gran secreto que siempre les digo es, ustedes primero tienen que conocer las reglas de juego. Si no conocen las reglas del juego, no pueden jugar. Es al revés, el juego va a jugar con ustedes. Entonces hay que conocer las reglas del juego y para eso hay que conocerse uno mismo. Exacto, Gera, exacto. Te agradezco, te quiero un montón y estoy muy feliz de haber compartido este momento con vos. Gracias, corazón. Igual para vos. Un fuerte abrazo para todos los que están ahora aquí y que lo van a ver después Saludos en para diferido. todos. Para todos. Chau, chau. Muchas gracias.